Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al Club de Revistas, el cual he denominado el estudio Sprint versus el estudio STEP. ¿Qué hacemos? Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, soy residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Este es el derrotero que les traigo para el día de hoy. Vamos a hablar primero de, de unas definiciones de presión arterial. Después vamos a hablar acerca de las metas. Vamos a recordar unos apuntes importantes del estudio SPRINT, tanto del periodo de intervención que se hizo como el periodo observacional posintervención. Vamos a hablar del estudio STEP. Vamos a hacer un análisis crítico. Vamos a hacer una comparación de estos dos estudios. Finalmente vamos a dar unas conclusiones y posteriores a eso vamos a dar la palabra a los profes para que nos den sus opiniones al respecto y nos hagan apuntes acerca del tratamiento de la presión arterial en los pacientes ancianos. Entonces recordemos las definiciones de la presión arterial. Para Estados Unidos, el JNC en sus versiones 2, 3 y 4 tenía como definición de presión arterial tener una diastólica mayor de 90 y una presión arterial sistólica aislada solo cuando la diastólica fuera menor de 90. Para el 93 se cambió esta definición teniendo ya ahí una componente con la presión arterial sistólica y diastólica mayor de 140-90. Para el 97 se dio una clasificación basada en la Organización Mundial de la Salud y en las guías internacionales. Y para el 6 se dio esta clasificación, que es tal vez con la que estamos más familiarizados. Para el 8 ya estas definiciones de presión arterial se dieron a través del Instituto Nacional de el Corazón, Pulmón, Sangre y la AJA. Y muy importante que para el 2017, que son las actuales que ha sacado la baja, se tenía una meta una definición de presión arterial mayor a 130-80, y esto basado muy importante en los resultados que para el 2015 nos dio el estudio SPRINT. Para Europa, básicamente, los valores son dados por lo que dio la Organización Mundial de la Salud y las guías internacionales de la presión arterial en 1999. Para el 2004, las guías internacionales tenían estos valores que ya conocíamos, y en las guías del año pasado seguían estos mismos valores, pero esta definición de prehipertensión se cambió por una denominación de presión normal alta. Diferentes guías e institutos nos han dado como metas de presión arterial en la población adulta, puede ser mayor de 60 o 65 años. La Sociedad Americana de Médicos y de Medicina Familiar en pacientes mayores de 60 años nos proponen tener una meta de presión arterial en esta población menos de 150. La guía europea nos propone tener una presión arterial entre 130 y 139 en esta población. Las guías de la AJA nos proponen tener una meta de presión arterial menos de 130 en la población mayor, y la Sociedad Internacional de Hipertensión nos pone una meta, perdón, menos de 140-80. Entonces, como vemos, las definiciones a través de los diferentes institutos y guías son muy variables en el rango de meta que se debe tener la presión arterial en la población mayor. Y vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que fue el estudio SPRINT, datos tanto de su periodo de intervención como el periodo observacional post-intervención. Recordemos que el estudio SPRINT tenía como unos criterios de inclusión tener pacientes mayores de 50 años, pacientes con una presión arterial mayor de 130, que tuvieran o no medicamentos y que tuvieran estos factores de riesgo. Lo que querían en el estudio SPRINT era tener una terapia de intervención donde se lograra presiones arteriales menores de 120 y una terapia estándar menor de 140. Se autorizaron todos estos pacientes en el grupo de intervención y en el grupo estándar. Esos eran los desenlaces que querían
el objetivo de los desenlaces que querían en el estudio SPRINT era este desenlace compuesto de eventos cardiovasculares mayores, unos desenlaces secundarios en los cuales eran los individuales de este compuesto, la mortalidad por todas las causas, compuesto del primario más una mortalidad por todas las causas, hicieron un análisis post-hoc del primario excluyendo falla cardíaca no fatal, y estos elementos tanto en pacientes que tuvieran una enfermedad renal de base como pacientes que no tuvieran enfermedad renal de base. Y también, obviamente, los desenlaces de seguridad. Recordemos algo muy importante, que en el estudio SPRINT, si bien la meta en el grupo de intervención que querían tener una meta menor de 120, esto realmente no se logró durante todo el estudio. Y mirando los desenlaces, el desenlace primero compuesto sí fue estadísticamente significativo con un intervalo de confianza en otra vez a la unidad y un NNT de 52. De los desenlaces secundarios, muy importante que se redujo el de infarto del miocardio con un hazard ratio de 0.72 con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. Además de estos otros desenlaces secundarios en los cuales fueron significativos fue el de falla cardíaca no fatal y las diferentes mortalidades, tanto de causas cardiovasculares como mortalidad por cualquier causa, con un NNT para mortalidad cardiovascular de 156 y para muerte por cualquier causa un NNT de 90. Para el desenlace que habíamos visto de los pacientes con o sin enfermedad renal crónica, hubo un aumento, una disminución, perdón, de la tasa de filtración glomerular en los pacientes que no tenían enfermedad renal crónica, esto siendo estadísticamente significativo. Y algo muy importante, esto es ya en el periodo posintervención, cuando ya se realizó pues como todo el tema de la intervención con metas de presión arterial estrictas, se ve algo muy importante y es que hay como una atenuación, una pérdida de este desenlace importante primario y realmente aumentó como tal las causas de falla cardíaca y falla cardíaca no fatal. Esto tal vez se pudo haber visto reflejado porque en los pacientes en este periodo posintervención, los pacientes se les redujo más la cantidad de antihipertensivos, enalapril, hidralazina y los diuréticos, y probablemente esto haya favorecido a que se presenten más estos dos desenlaces. Algo muy importante que tuvo el estudio SPRINT y es que nos dio unos eventos adversos que realmente son a considerar y son eventos adversos serios, los cuales obligaban al paciente a consultar. Entonces se vio que estos pacientes presentaban más hipotensión, más síncope, más trastornos electrolíticos, más lesión renal aguda y los pacientes presentaban más hiponatremia e hipocalemia. Entonces es algo importante a considerar en la población adulta, la población anciana, perdón, en los cuales se le hace una terapia como tal intensiva. Entonces vamos a hablar en estos momentos de lo que es el estudio STEP. El estudio STEP, esto es lo que significa el estudio STEP. Se realizó en China, se realizó en 42 sitios de China. Esto fue financiado por el Hospital Fuwai y además por la Academia de Ciencias Médicas de China. El reclutamiento de los pacientes se hizo entre el 10 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017. Algo muy importante a considerar y es que entre los medicamentos que utilizaron en este estudio, estas dos compañías farmacéuticas, esta ubicada en la ciudad de Nanjing y esta ubicada en Beijing, esta donó el olmesartán y esta donó el amlodipina. Además, la compañía Onron Healthcare donó los tensiómetros digitales. Los autores son muy específicos en decir en que estas compañías, ninguna participaron ni en el diseño ni en el análisis de los datos del estudio. Este estudio fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado y abierto.
Recordemos lo que ya mencioné, el periodo de reclutamiento. Eran pacientes entre 60 y 80 años, pacientes que tuvieran hipertensión arterial con sistólicas por encima de 140 y menor a 190 en 3 visitas, o que los pacientes ya fueran hipertensos y estuvieran tomando antihipertensivos. La asignación se hizo 1 a 1 y esa autorización se hizo a través de una central de aleatorización con una interfaz web y se estratificó según cada uno de esos centros, de esos 42 centros que ya habíamos mencionado. Entonces, recordemos, los pacientes iban a un grupo de terapia intensiva donde el objetivo era tener una presión arterial sistólica entre 110 y 130 y un grupo de terapia estándar donde el objetivo era tener una presión arterial entre 130 y 150. Después de que se realizó la aleatorización, se asignaron los pacientes para una visita el primer mes, el segundo y el tercer mes, y posterior a eso, cada 3 meses hasta 48, completar 48 meses. A los pacientes se les dio sus monitores de presión arterial. Muy importante es que estos monitores de On-Road Healthcare contaban con las especificaciones dadas por la Sociedad Europea de Cardiología, y estos monitores de presión arterial se emparejaban con una aplicación a celulares smartphone con función Bluetooth. Los pacientes además tenían que realizar por lo menos una toma semanal de la presión arterial, idealmente en el periodo entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, después de ir al baño y antes de consumir los medicamentos antihipertensivos y antes de consumir el desayuno. Otro objetivo que querían tener los autores era ver cómo era el efecto del control de la presión arterial a través de aplicaciones con celulares inteligentes, por lo cual también los 42 centros que participaron en este estudio se autorizaron para hacer un centro que se hacía el control de la presión arterial a través de aplicación, o era un centro de cuidado usual donde los pacientes se les controlaba la presión arterial. Algo muy importante a considerar, y es que los pacientes no fueron asignados al estudio a menos que supieran como tal manejar la aplicación o que tuvieran un familiar que les ayudaba a hacer esto. Algo muy importante, y es que la aplicación le decía a uno a los pacientes, les recordaba que se tenían que tomar la presión arterial. Además daba a los médicos una alerta cuando las presiones arteriales estaban fuera de metas. Los criterios de inclusión para este estudio eran pacientes que tuvieran una presión arterial sistólica entre 140 y 190, y además que se les detectara en unas visitas, más o menos 3 visitas, o que estuvieran actualmente en un tratamiento antihipertensivo. Eran pacientes de 60 a 80 años de la etnia Han. Esta etnia Han es alrededor del 90 al 95% de la población china, y que firmaran el consentimiento informado por escrito. Dentro de los criterios de exclusión estaba pacientes que tuvieran presiones arteriales sistólicas mayores de 90 o diastólicas menores de 60, hipertensión arterial diagnosticada secundaria, historia previa de accidente cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico, hospitalización en los últimos 6 meses por infarto o una angina estable. Si esta hospitalización había sido mayor a 6 meses, si se incluían estos pacientes que en los últimos 12 meses se les hubiera hecho una intervención coronaria percutánea o un injerto de derivación de arteria coronaria en los últimos 12 meses. También eran excluidos aquellos pacientes que en los próximos 12 meses cualquiera de estas dos intervenciones se fueran a realizar. También se excluyó pacientes con fibrilación auricular o alguna arritmia que alterara como tal la medición de la presión arterial, pacientes que tuvieran una insuficiencia cardíaca NIHA 3-4, o que estuvieran hospitalizados por una exacerbación de insuficiencia cardíaca crónica al ingreso. Pacientes también con valvulopatía grave y que se les planeara realizar un reemplazo valvular, pacientes con miocardiopatía hipertrófica,
pacientes con miocardiopatía dilatada, que tuvieran una cardiopatía reumática o una enfermedad congénita cardíaca. Muy importante diferencia del estudio SPRINT. En el estudio STEP sí se incluyeron pacientes que tuvieran diabetes, pero se excluyeron pacientes que tuvieran una diabetes mal controlada. También se excluyeron pacientes que tuvieran disfunción hepática o una enfermedad renal grave, la cual la definían como que estar en diálisis o tener una tasa de filtración menor a 30 o creatinina mayor a 2.5. Se excluyeron pacientes con cáncer, con trastornos cognitivos graves o trastornos mentales y que estuvieran participando en otros ensayos clínicos. Los desenlaces primarios que querían en este estudio básicamente era un desenlace primario compuesto de eventos cardiovasculares mayores. Entre ellos incluyeron el accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, el síndrome coronario agudo, falla cardíaca, revascularización coronaria, fibrilación auricular y muerte por causa cardiovascular. Dentro de los desenlaces secundarios se plantearon hacer individualmente todos estos del primario: mortalidad por todas las causas, un evento cardíaco mayor que lo definían como compuesto de todos estos primarios, excepto el accidente cerebrovascular, y los desenlaces renales, que lo definían como una disminución de la función renal o desarrollo de una enfermedad renal terminal. Y adicionalmente tenían los desenlaces de seguridad. El análisis estadístico, estos autores se planearon un seguimiento a 4 años hasta 31 de diciembre del 2021 y estimaron una muestra de 8.000 pacientes, 4.000 para cada grupo, para detectar un efecto del 20% con un poder del 90%. Y básicamente solo registraban un evento por paciente. El primero que se presentaba, así el paciente tuviera múltiples desenlaces, solo el primero fue el que se analizó. También se hizo un análisis de subgrupos en los cuales se buscaban los desenlaces según la edad, el sexo, la presión arterial, si el paciente tenía diabetes mellitus o no, el score de Framingham a 10 años mayor al 15%, menor al 15%, y si estaban en el grupo de la aplicación o no estaban en el grupo de la aplicación. En análisis hizo un análisis por intención a tratar, una regresión de cost para la variable de muerte por cualquier causa, y una regresión logística para los desenlaces de seguridad, y censurado a la fecha de la última visita. Entonces, este es el algoritmo de cómo se hizo el tratamiento en estos pacientes. En el grupo intensivo, recordemos que la meta de presión arterial que querían era entre 110 y 130, y lo que hacían era monitorizar en cada visita cómo estaba el paciente. Si el paciente cumplía las metas de presión arterial, se continuaba la terapia, y si no, se adicionaba un medicamento para el tratamiento. Recordemos que los dos principales medicamentos que se dieron en este grupo fue el ARA-2 y el amlodipino, que fueron provistos por estas compañías farmacéuticas. Si los pacientes requerían alguna otra medicación, se les daba una tiazida, y si requerían algún otro medicamento, se les daba un beta bloqueador. En el grupo de terapia estándar, lo que se buscaba era tener una presión arterial entre 130 y 150, y básicamente si el paciente tenía una presión arterial sistólica menor a 125, se le reducía la dosis o la cantidad de medicamentos que tuviera, o si en 2 visitas tenía una presión arterial menos de 130, también se cambiaba esta terapia. Ya si el paciente tenía la presión en los valores óptimos, que eran entre 130 y 150, se continuaba la terapia, y si era mayor a 150, ya se iba adicionando la medicación, básicamente como la mencioné con el ARA-2, el amlodipino, la tiazida o el beta bloqueador. Entonces miremos cuáles fueron los resultados de este estudio STEP. Entonces básicamente se le autorizaron 8.511 pacientes, 4.243 fueron al grupo de la intervención y 4.268 al grupo de la terapia estándar. Aquí
aquí básicamente no continuaron el tratamiento, fueron 126 pacientes, 24 se les descontinuaron la intervención y 102 perdieron el seguimiento, y en el grupo de terapia estándar no completaron el tratamiento alrededor del 3.9%, 132 pues perdían el seguimiento, y esos 34 que interrumpieron como tal la intervención. Y todos los pacientes, tanto en el grupo de terapia intensiva con el grupo de terapia estándar, se les hizo, se analizaron en los grupos los cuales correspondía y se hizo un análisis por intención a tratar. Entonces miremos básicamente las características basales de la población. Dos cosas realmente como llamativas. La mayoría de los pacientes en estos grupos, la mayoría eran una población entre 60 a 69 años de edad, como vemos acá, y realmente había en ambos grupos menor cantidad de hombres, alrededor de un 3 a un 4% menor en ambos grupos. Y otra cosa importante, y es que el score de Framingham en estos pacientes, el 65% tenían en el grupo de la intervención tenían un score de Framingham mayor al 15%, y en el grupo de la terapia estándar el 64%, el 64.5% tenían un score de Framingham mayor al 15%. Miremos cómo se controla la presión arterial, cómo se mantuvo durante todo el periodo. Vemos acá que se logró tener como la presión arterial después de las primeras visitas en un rango entre los valores que querían en la terapia intensiva, entre 110 y 130, y en la terapia estándar se logró tener entre 130 y 150, como ellos lo tenían planeado. Ese es el desenlace principal, el desenlace primario, donde vemos que tenía un hazard ratio de 0.74 con un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo. Entonces miremos básicamente los desenlaces importantes que encontraron durante este estudio, y básicamente el que ya mencioné, el desenlace primario, que era un desenlace compuesto, y dentro de los desenlaces secundarios, recordemos los individuales de este compuesto, y básicamente disminuyó en la cantidad de eventos de accidente cerebrovascular con un HR de 0.67 con un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo. También así para el síndrome coronario agudo y para la descompensación de falla cardíaca. También disminuyó la cantidad de eventos cardiovasculares mayores, y no lo hizo para estas otras desenlaces secundarios individuales. Dentro de los desenlaces de seguridad, aquí básicamente el que se vio más afectado es la presencia de hipotensión, pero tienen algo muy importante, y es que estos autores básicamente definían hipotensión como la presencia de una presión arterial menos de 110 la sistólica y menos de 50 la diastólica. No que fueran realmente sintomáticos, y no tampoco consideraban visitas a urgencias y eso, sino básicamente como tal el valor específico de la presión arterial. Y aquí vemos el análisis que hicieron de sus grupos. Entonces, básicamente, para la edad, sabemos que el que se vio y que fue estadísticamente significativo fueron el grupo de pacientes que eran entre 60 y 69 años, pero recordando que esta era la mayor cantidad de pacientes que se tenía. Aquí referente al sexo, los que tuvieron mejores desenlaces fueron los hombres. Los pacientes con presiones arteriales mayores a 152 fueron los que tuvieron un desenlace primario menor, y en el grupo de los pacientes diabéticos, los pacientes que no eran diabéticos, este desenlace primario fue estadísticamente significativo.
también para los pacientes que tuvieran un Framingham mayor al 15%, y se vio más reducción de este desenlace primario en los pacientes del manejo usual que los pacientes a los que se le hacía un seguimiento a través de la aplicación. Vamos a hacer entonces el análisis crítico, el análisis de este estudio. Entonces, si los pacientes iniciaron con el mismo pronóstico, sí, se hizo una aleatorización. Si se hizo la aleatorización en el ocultamiento, sí, los pacientes se hizo 1-1, con un sistema de aleatorización que dijimos que era basado en Internet, estratificado acorde a su sitio, y se mantuvo el ocultamiento de esta aleatorización. Los factores pronósticos fueron similares. Como vimos, no había como unas diferencias muy significativas, pero sí había algo, que había más pacientes de 60 a 69 años, había menor cantidad de hombres, y recordemos que la mayoría de los pacientes tenían un score de Framingham mayor al 15%. Hay algo que llama mucho la atención, y es que entre los criterios de inclusión están los pacientes que ya previamente eran hipertensos y que estaban tomando medicación. Ninguna parte del estudio nos mencionan qué cantidad de pacientes eran hipertensos y qué tratamiento estaban recibiendo previa a esto. Porque recordemos que este tratamiento que se hizo en el estudio STEP se hizo con unos medicamentos específicos, y no mencionan si se hizo o no un cambio de esta medicación, si el paciente estaba recibiendo un medicamento diferente a los ya mencionados. Referente al cegamiento, realmente fue cegado para los adjudicadores del desenlace, pero no estuvieron cegados ni los pacientes, ni el personal del estudio, ni los médicos tratantes. Y eso tal vez se debe a que realmente con los desenlaces que se querían ver, sobre todo con la meta de presión arterial, es difícil cegar al personal del estudio, a los médicos tratantes, porque realmente se requiere hacer modificaciones en la terapia según los valores de presión arterial. Se mantuvo el balance durante el estudio, hubo pérdidas, sí, unas pérdidas que a mi parecer son importantes. En el grupo intensivo se perdieron 126 pacientes y en el STARDAN 166, y recordemos que el desenlace primario se presentó en el 3.5% de los pacientes, y aquí las pérdidas en el grupo intensivo fueron del 3%, y el desenlace primario se presentó en el 4.6% de los pacientes, y las pérdidas aquí fueron del 3.9%. Algo importante también es que en los desenlaces secundarios estos porcentajes fueron menores al 3%. Ahora, si analizaron los pacientes en su respectivo grupo, sí, se hizo un análisis por intención a tratar, y estas pérdidas, como ya los mencionamos, fueron incluidas en el análisis final. Se terminó prematuramente, y sí, recordemos que el estudio estaba planeado para 4 años, para terminarlo a diciembre de este año, del año 2021, y solo se realizó un seguimiento de 3.34 años. Pero es algo importante tener en cuenta que, pese a que se terminó prematuramente, se completó la muestra que los autores tenían estipulada. Miremos qué tan grande fue como el efecto, los resultados, y vemos aquí el desenlace primario, ya lo habíamos mencionado, y de los desenlaces secundarios vemos los que fueron realmente estadísticamente significativos. Y miremos el desenlace primario. Para el desenlace primario, para evitar este desenlace primario, un desenlace primario, se necesitan tratar 89 pacientes. Para los desenlaces secundarios del accidente cerebrovascular se necesitan tratar 188 pacientes. Para el síndrome coronario agudo necesitamos tratar 160 pacientes, y para esta falla cardíaca aguda descompensada necesitamos tratar unos 535 pacientes. Entonces son realmente números que hay que considerar a la hora de realmente si justifica o no ese tratamiento para este tipo de desenlaces.
la aplicabilidad, y realmente hay que considerar algo, y es que es un estudio chino, genéticamente y diferentes factores socioculturales nos hacen muy diferentes a esta población. Eh, Pudiera ser en el tema de edad y comorbilidades, sí, pero realmente genéticamente hay muchas diferencias con la población china. En nuestro país es de alrededor de, según estadísticas, alrededor de 20.000 a 25.000 personas chinas. Si se consideraron todos los desenlaces de importancia y según los resultados del estudio, esos beneficios superan los riesgos, realmente sí, se consideraron unos desenlaces que a mi juicio son realmente importantes. Y como vimos, los desenlaces de seguridad, el único que se presentó realmente fue el tema de la hipotensión. Entonces considero que también, según lo que nos da el estudio, esos beneficios sí superan los riesgos. Vamos a ver entonces rápidamente una comparación entre el estudio SPRINT y el estudio STEP. Entonces recordemos básicamente este tipo, los criterios de inclusión que se tuvieron en cada uno de los estudios. Esta era población mayor de 50 años y esta era una población entre 60 y 80 años. Aquí muy importante las cifras de tensión arterial en el grupo SPRINT, en el estudio SPRINT era mayores a 130 y en el estudio STEP eran mayores de 150. Aquí se tienen unos factores de riesgo cardiovasculares adicionales y algo muy importante a considerar, y es que en el estudio SPRINT no se incluyeron pacientes con diagnóstico de diabetes, pero en el estudio STEP sí se incluyeron esos pacientes. Miremos básicamente la cantidad de pacientes, y algo muy importante a considerar en ambos estudios fueron, pese a que ambos estudios hicieron un análisis por intención a tratar, hay que considerar estas pérdidas como algo importante a la hora de ver los resultados, de ver los desenlaces, porque fueron pérdidas que a mi juicio fueron importantes en ambos estudios. Ambos tenían realmente unos desenlaces muy parecidos, tanto en los primarios como en los secundarios y en los de seguridad. Entonces miremos como tales los desenlaces en cada uno de estos estudios, cómo se presentaron. Ambos fueron estadísticamente significativos para su desenlace primario, que era ese desenlace compuesto de todos esos eventos cardiovasculares. Para los desenlaces secundarios, una disminución del síndrome coronario agudo en el estudio STEP, pero no lo fue así en el SPRINT. Para para el accidente cerebrovascular, sí hubo una disminución en los pacientes del estudio STEP, pero no lo fue así para el estudio SPRINT. Para falla cardíaca, una disminución de la falla cardíaca en los pacientes en el estudio SPRINT, y también una disminución de esta falla cardíaca en los pacientes del estudio STEP. En cuanto al tema de mortalidad de causas cardiovasculares, sí hubo una disminución de esta mortalidad en los pacientes del estudio SPRINT, pero no lo hubo en el estudio STEP. Y para mortalidad por cualquier causa, mortalidad general, no se disminuyó en el estudio STEP, pero sí lo hizo en el estudio SPRINT. Recordemos los desenlaces de seguridad. En el estudio SPRINT se presentó más hipotensión, más síncope, más alteraciones de trastornos electrolíticos y más presencia de compromiso renal. Mientras que en el estudio STEP hubo más pacientes con hipotensión y no otros desenlaces de seguridad que ellos querían valorar. Recordemos algo muy importante, y es que en el estudio esa hipotensión básicamente fue un valor de una presión sistólica menor de 110 o una diastólica menor de 50, mientras que estos desenlaces, estos efectos adversos en el estudio SPRINT eran eventos realmente serios y que obligaban al paciente a consultar al servicio de emergencias. Entonces, esto es algo realmente a considerar.
frente a los eventos adversos en estos dos estudios. Las conclusiones para mí de este estudio es básicamente que ambos estudios nos están dando un impacto en desenlaces clínicos realmente importantes, sobre todo en temas cardiovasculares, pero en ambos estudios hay que tener en cuenta algo importante y es que las pérdidas de cada uno de esos estudios fueron algo que hay que considerar. Si bien estos estudios tuvieron un impacto clínico en desenlaces realmente relevantes, hay que hacer una consideración importante a concluir y es qué tanto esto realmente impacta en la calidad de un adulto mayor en el tratamiento de su presión arterial. Hay que tener en cuenta mucho y es la presencia de estos eventos adversos. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la polifarmacia a la hora de tratar estos pacientes, porque si vemos en el grupo SPRINT, la cantidad de medicamentos que tomaban en el grupo de intervención era de 2.8 y en el estudio STEP era de 1.9. Adicionalmente, hay estudios que demuestran que los pacientes adultos toman un promedio de 6 medicamentos, tan bajo como 2 medicamentos o tan alto como 9 medicamentos para el control de sus diferentes patologías. Y esto es una tabla que traigo para tener a cuenta consideración en los pacientes adultos y es que tanto se les dificulta a esta población, a los adultos mayores, el manejo de los diferentes tipos de presentaciones de los medicamentos. Entonces, básicamente nos dice, pese a que es del 94 este estudio, se evaluó qué tan difícil era para un adulto mayor abrir cada una de las presentaciones de los medicamentos y básicamente una tapa de rosca no fueron capaces de realizarlo el 8.3%, una tapa a presión el 14.2%, los empaques de blister era básicamente el 20.8% de los pacientes adultos mayores no eran capaces de realizar esto. En los empaques de aluminio el 30%, más de la mitad de los pacientes adultos mayores no fue capaz de abrir una presentación que era prueba de niños y el 72% de los pacientes adultos mayores no era capaz de partir adecuadamente una tableta. Entonces, estas eran mis conclusiones importantes acerca de este estudio. También se abre la posibilidad más adelante cuando salga el resultado de la monitorización a través de la aplicación de cómo podemos ajustar más el control de la presión arterial en esta población. Muchas gracias por su atención y estamos atentos como a las preguntas y a las opiniones. Muy bien, Carlos. Muy buen trabajo, hermano. Antes de las intervenciones de los colegas, me parece importante mirar. Recuerden que estos estudios tienen la particularidad de que no evalúan exactamente una intervención, sino muchas. De hecho, más que una intervención, diríamos que es una estrategia que se dirige a unas metas. En este caso en particular, las metas es lograr ciertos valores de control de la presión arterial en los individuos, ¿no? Y usualmente en estos estudios que se dirigen a metas, una cosa es la intencionalidad de lo que queremos lograr y otra cosa es el cumplimiento real. Entonces, me parece muy importante, Carlos, tener como un balance, como una comparación en términos de las metas de los dos estudios y las capacidades o el éxito final en lograr esas metas. ¿Qué tanta diferencia en presión arterial se logró entre los dos grupos de tratamiento, tanto en el SPRINT como en el STEP? Ahora sí, profe, entonces, recordemos que en el estudio SPRINT se tenía una meta de presión arterial menor a 120 y realmente durante este estudio, durante el estudio SPRINT no se logró tener esa meta de menor a 120, más o menos el promedio fue 121.5, mientras que el estudio STEP tenía una meta como mucho más laxa, tener entre 110 y a 130,
y básicamente ahí sí se logró tener esa meta de presión arterial porque eran realmente unos valores más laxos y las metas de presión arterial en este grupo realmente fueron también muy similares a los valores encontrados en el estudio Sprint. Básicamente esas metas estuvieron entre 120, perdón, entre 121 y 125. Entonces esas eran las metas que ellos se planteaban. Realmente en el estudio STEP sí se logró esa meta, pero en el estudio Sprint no se logró esa meta. Vale, muy bien. Comentarios, preguntas, intervenciones de los participantes. Este par de estudios nos da información de mucho valor para la práctica del internista y de la medicina general, porque ya saben que la hipertensión y la hipertensión en el adulto mayor es un problema de salud pública. Yo creo que aquí valdría la pena mucho escuchar los comentarios de los colegas que ven, que atienden este tipo de pacientes con regularidad. Doctora Tensi, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan ahí? Muy bien. Sí. Bueno, Carlos, es para felicitarlo, hermano. Muy clara la cosa. Usted tiene estos estudios, los dos los tiene muy, muy claros. Yo quería hacer una observación, dos observaciones. La primera es que en cardiología es muy frecuente los resultados compuestos, los desenlaces compuestos, perdón. Se estima que 50 al 70% de la literatura en cardiología tiene desenlaces compuestos. Y no es lo mismo un desenlace compuesto que un desenlace único. El desenlace compuesto, para ser un buen compuesto, pues deberían tener un peso similar lo que compone ese desenlace compuesto. Eh, deberían también sus HR o sus OR, eh, digamos, desplazarse en el mismo sentido, en teoría, y deberían tener intervalos de confianza estrechos muy similares. Eh, esta primera observación la hago es porque no es lo mismo hospitalizarse por falla cardíaca que fallecer. A veces, desde el punto de vista del clínico, uno cree que es mejor que el paciente no fallezca, pero hay pacientes que le dicen que, doctor, yo, con tal de que no me asfixie, bien, me muera, ¿cierto? Pero que no tenga ni dolor ni disnea en el proceso. Entonces, yo quería saber, desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué, qué puede explicar en primera instancia que algunos desenlaces o algunas partes del compuesto no hayan resultado estadísticamente significativas cuando otras sí? Eh, además, pues, de los números. Y la segunda observación era que en el estudio Sprint, los pacientes con demencia en cama, y como ya lo habías dicho vos, con diabetes, fueron excluidos. Esto es importante, e inclusive los pacientes que se hospitalizaban eran por el momento se excluían, o que tenían alguna descompensación grave de su enfermedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces vemos en la hospitalización interconsultas por otras especialidades que pretenden que a un paciente que está sometido a fracturas, que está con líquidos, que sangró, que está infectado, lo llevemos a, comillas, metas de presión arterial. Y creo que en el paciente hospitalizado, esa conducta de llevarlo a las metas muy estrictas, que como ya vos lo mencionaste, cada vez la definición es más estricta. Según esta nueva definición, muchos de nosotros seremos hipertensos y esto estricto en la definición puede generar que sobretratemos a los pacientes con los efectos adversos que se pueden derivar de la polifarmacia que vos ya mencionaste. Finalmente le queda a uno mucho la duda porque en el STEP no había cegamiento de todos los protagonistas del ensayo clínico, y en ese sentido el comité de adjudicación y las cointervenciones no se conocen muy bien si fueron con esos mismos medicamentos o medicamentos distintos, y esto es bien importante porque si hay pérdidas y si el paciente no estaba cegado, pueden haber sesgos que limiten la validez del resultado de los ensayos clínicos. Y bueno, muchas gracias. Eh, Profe, pues básicamente usted lo mencionó y es muy importante con esos desenlaces compuestos.
y realmente cuando uno hace pues como el análisis y ve estos desenlaces compuestos y los ve individuales, usted mismo lo dijo, deberían todos tener como un HR similar y, y, y tener pues como un intervalo de confianza también similares. Y tal vez uno ve estos desenlaces compuestos que es estadísticamente significativo, pero cuando los ve individualmente, tal vez individualmente alguno de esos desenlaces está arrastrando todo este desenlace compuesto y por eso nos da estas diferencias entre los individuales y el desenlace compuesto. Y a lo que voy es que tal vez estos desenlaces vistos individualmente, el control de la presión arterial tal vez tenga un mayor efecto que que en otros desenlaces. Por ejemplo, tal vez se vea mejor controlada, por ejemplo, el riesgo de un accidente cerebrovascular o una falla cardíaca descompensada, tener unas metas de presión que tal vez en un paciente que esté presentando fibrilación auricular. Entonces, por eso hay estas diferencias como tan grandes en los desenlaces cuando los vemos individuales y en el desenlace compuesto. Muy importante lo que usted dice realmente de los medicamentos y cuando uno ve el tema del material suplementario, realmente los medicamentos que utilizaron fueron estos y no sabemos si sí hubo cambio de medicamentos en estos pacientes o no lo hubo. Entonces eso es algo a considerar en el análisis de este estudio. Muy bien, doctor Rodelo, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien, hermano. Ahora, bueno, primero felicitar al residente por su presentación y tengo pues como varios comentarios. El primer comentario va en relación con pues, los editoriales y los comentarios que surgen a partir del estudio donde dicen que ya en los pacientes ancianos pues debemos tener metas más estrictas de presión arterial. Lo primero es que, como bien lo mostró el residente, la media de edad era de 66 años y si seguimos una distribución normal como lo distribuyen ahí, 66 más o menos 4 años, quiere decir que el 95% de la población tenía menos de 75 años. Ellos lo dividen como de 60 a 69, el 75% y el 25% de 70 a 80 años. Pero en mayores de 75 eran menos del 5% de la población de la que se incluyó en el estudio. El segundo comentario va en relación con los desenlaces. Cuando vamos a los NNT de cada uno de los desenlaces, vemos que son el doble o casi el triple de los del estudio SPRING. Pues 118 creo que fue el menor que nos mostró y adicionalmente ¿cómo se llama esto? El desenlace de mortalidad no alcanzó significancia estadística en este estudio STEP, que sería algo a favor del estudio SPRING en la comparación que se hizo desenlace por desenlace. Y por último está la meta real que se alcanzó, que fue 127.5 milímetros de mercurio en los pacientes con tratamiento intensivo y 134 o 135, no recuerdo bien el valor en lo intensivo. Y estos valores están en relación con la forma de medición. Recordemos que en los estudios previos al SPRING, la forma de medición de la tensión arterial siempre fue la medición en la oficina o la medición automatizada supervisada, ¿sí? En estos últimos estudios, la medición de la tensión arterial cambió, ¿sí? En la metodología mostraste, los pacientes tenían un aparato, tenían una conexión con el celular, también tenían unas visitas y estas mediciones de tensión arterial en otros estudios que no son supervisadas, la medición o en promedio hay una diferencia de casi 10 milímetros de mercurio. Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de extrapolar los resultados de uno u otro estudio
en cuanto a la meta de tensión arterial, porque así como nos comentó usted, profe, ahorita, que es diferente lo que se alcanza y las cointervenciones, porque no es solamente el valor numérico, sino cómo se alcanzó ese valor numérico, también está cómo se midió ese valor en los diferentes estudios. Entonces, al compararlo con los estudios de los 90, pues obviamente los resultados van a ser diferentes y por eso son tan heterogéneos a la hora de sacar una conclusión válida y las últimas guías nos dicen 130-80. Esos eran como los comentarios adicionales respecto a eso, porque creo que debemos ser muy cuidadosos porque al nosotros decir en un espacio académico, excelente el estudio, vamos a bajarle la presión a todos a 127, a estos pacientes mayores de 65, 70, 75 años, con la metodología que tenemos nosotros de tomar la presión, probablemente no estemos haciendo lo mismo que se hizo en las condiciones ideales de un ensayo clínico. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo, Joaco, muy bien. Carlos, hay una nota en el chat muy interesante. El doctor David Vélez comenta una situación muy común en la práctica clínica es encontrar una divergencia entre los valores de sistólica y diastólica. Cuando nos guiamos únicamente por los valores de sistólica para las metas, llevamos el peligro de que tengamos una meta de sistólica que se puede reducir, pero una meta de diastólica que puede ser complejo lograr mantenerla en límites de seguridad con ese tratamiento. Específicamente acá, David escribe, el paciente más difícil en la consulta es el que tiene una presión arterial de 142/60. Entonces la pregunta es si en este artículo se documentó en alguna parte de los anexos cómo era el comportamiento con la presión arterial distólica, qué diferencias pudiese haber entre un paciente que identificamos solamente con hipertensión sistólica aislada o con las dos, sistólica y diastólica. Sí, profe. Ellos hacen pues como la estadística de la presión arterial diastólica, no lo mencionan como tal en mucha parte del estudio, pero básicamente la presión arterial diastólica en el estudio, cuando muestran la gráfica, se comportó en valores de 70 y 80, más o menos en la mayoría de los pacientes, 70 y 90, y básicamente no hacen como mucha referencia si hubo como diferencias entre la sistólica y la diastólica, porque se enfatizaron mucho como tal en la meta de presión arterial sistólica y únicamente le daban como más importancia a la diastólica cuando eran valores por encima de 90 o cuando eran valores por encima de 50. Pero se comportó mucho la presión arterial diastólica en este estudio con unos valores entre 60 y 80, que no puse la gráfica, pero básicamente fue que se comportó entre estos valores. Muy bien. No veo acá más preguntas en el chat. Ahí me parece importante resaltar este comentario del doctor Rodelo, que tenemos que ser muy cuidadosos en el extrapolar los resultados de los experimentos clínicos a la práctica habitual de nuestra consulta, de nuestra atención hospitalaria. Es común para todas las investigaciones, siempre es común que las condiciones controladas del experimento clínico no siempre son fáciles de reproducir en la vida real. Y aquí hay situaciones adicionales, además pues de los potenciales problemas que mencionaron Carlos Esteban y el doctor Carlos Atencia acerca de los problemas con las pérdidas de seguimiento, los problemas con los desenlaces compuestos, que siempre son un dolor de cabeza, los problemas de no conocer, no es lo mismo identificar un paciente de nuevo y empezarle manejo antihipertensivo que tener un paciente con estudio hipertenso y intentar hacer cambios de medicamentos. Esas situaciones limitan mucho la interpretación tanto de este como en el sprint. Además, en el sprint no tenían un patrón único, no tenían un esquema único de terapia antihipertensiva, sino que realmente allá la meta final o la aleatorización realmente era cumplir la meta con cualquier esquema de combinaciones que tuvieran. Entonces, además de las dificultades intrínsecas a los estudios, quisiera resaltar lo que dice el doctor Rodelo acerca de la importancia de vigilar en la práctica qué tan realista es lo que nosotros podemos hacer con nuestros pacientes. En nuestra vida
en nuestra situación habitual de los sistemas de salud y del contexto sociocultural de nuestra gente, no solamente la polifarmacia, sino la adherencia al tratamiento en el adulto mayor, o ni siquiera en el adulto mayor, en cualquier adulto común y corriente, es una situación muy compleja. Nosotros nos confiamos en que simplemente se prescribe una fórmula y se espera que el paciente reciba esos medicamentos como los indicamos, y eso en la mayoría de las situaciones reales no es sencillo. El olvido, se me olvidó la de esta tarde, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago, doctor? Entonces me la puedo tomar mañana. Ustedes deben haber visto, sobre todo los pacientes adultos, manejan esas cajitas para tratar de recordar en el día si su cuidador le organiza sus cajitas para los medicamentos del día. Una cajita de esas que se cae es una pesadilla de la cual puede haber no recuperación de la ansiedad por ahí en unos 3 días. Entonces, la idea del seguimiento de la terapia y de la medición de ese seguimiento en nuestro medio ofrece dificultades adicionales por los sistemas de salud, por su respectiva EPS, porque los medicamentos no se los suministraron o porque se le dio solamente un mes y el otro mes no le llegó. Es decir, hay muchísimas cosas en las cuales nosotros tenemos que ver con cuidado este tipo de intervenciones que no son inocuas, que acarrean efectos adversos que no siempre se miden de la misma forma. Miren, un aspecto importante acá es que en los dos estudios la definición de hipotensión fue muy diferente y realmente no tenemos claridad desde el punto de vista clínico qué relevancia tenían los eventos adversos de hipotensión en el estudio este, que tuvieron también una frecuencia mucho más importante en los pacientes del tratamiento. Entonces, mucha atención al tratar de pasar estos resultados de investigación a la vida real.